Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta parte 2 de la unidad número 5, continuidad de los seres vivos. En esta oportunidad vamos a abordar la división celular, meiosis y gametogénesis. La meiosis es una división celular que ocurre en células del organismo, eucariotes, plantas y animales. Está íntimamente relacionado a la reproducción sexual y es un proceso que consiste en dos divisiones y dando como resultado células sexuales. La meiosis, entonces, parte de una célula diploide, recordando que diploide denominamos en biología aquella célula que contiene toda la dotación cromosómica típica y característica de la especie y se simboliza con 2N. Esta forma de expresión significa célula diploide. Entonces, en la meiosis se parte de una célula diploide y vamos a obtener 4 células haploides, es decir, un número reducido a la mitad del juego completo de los cromosomas. Para que ello suceda durante el proceso de la meiosis, existen dos divisiones sucesivas que denominamos meiosis 1 y meiosis 2. Este proceso de división celular, en realidad que tiene dos divisiones, pero se caracteriza porque solo tiene una duplicación del ADN. Entonces, veamos algunos conceptos que son muy importantes para poder comprender este proceso de división celular. Los seres vivos, tanto plantas como animales, se caracterizan porque todo el cuerpo está dividido en dos grandes tipos de células, las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas forman el organismo y estas solamente se dividen por mitosis, dando lugar a otra célula somática con el mismo número de cromosoma y la misma información genética. Por otra parte, las células germinales, que son muy menos numerosas que las anteriores, se encuentran ubicadas en las gónadas y dan lugar a dos tipos de células, que son las gametas. Ese proceso de formación de gametas es el que nosotros vamos a ver a continuación, denominado gametogénesis. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar el tema de meiosis, pero lo vamos a relacionar, como dijimos, la meiosis es un proceso que interviene directamente en la reproducción sexual. Y de acuerdo al momento que ocurre la meiosis, nosotros podemos dividir a la meiosis en gamética, cigótica y esporogénica. Cada una de estas formas de la meiosis van a suceder durante el ciclo de vida de los organismos. La gamética es característica del ciclo diplonte, la cigótica del ciclo haplonte y la esporogénica es característica del ciclo de vida de los organismos denominados haplodiplonte. También vamos a recordar que cada especie tiene un número típico y característico de cromosomas. Por ejemplo, los perros tienen 39 pares de cromosomas. El dorado tiene 50 cromosomas. Recordemos lo que vimos en la clase anterior, que un cromosoma está formado por un centrómero cuando se duplica y una cromatina. Cuando se duplica, el cromosoma tiene dos cromátidas, dos, que las denominamos cromátidas hermanas. Pero también sabemos que los cromosomas se presentan en par homólogo. Entonces, cada cromosoma duplicado
en el par homólogo vamos a tener 4 cromátidas. Entonces, estos conceptos los tenemos que tener muy claros al momento de comenzar a revisar el tema de meiosis. Entonces veamos, la meiosis gamética, es decir, que por división meiótica se van a obtener gametas y es típico del sistema diplonte, y este sistema diplonte como ejemplo tenemos todos los animales y la meiosis entonces va a dar lugar a las gametas y durante todo el ciclo de vida el organismo tiene un juego completo de cromosomas en sus células que es diploide. Por eso se llama diploide. En el único momento en que ese organismo tiene una célula reducido en su número de cromosomas es cuando forman las gametas. El otro tipo de ciclo de vida es el ciclo haplonte, es decir, durante todo el ciclo, durante toda la vida el organismo tiene un número haploide de cromosomas y esto es característico de algunos grupos de protistas, como por ejemplo las clamidomonas. Las células en algún punto del ciclo de vida se diferencian, se fecundan entre sí y forman lo que se denomina el cigoto. El cigoto es el que entra en división meiótica para dar células haploides y esta célula germina, o sea, se desarrolla como un organismo completo y es haploide. Cuando la meiosis es esporogénica significa que por meiosis se producen esporas. Y esto es típico y característico del ciclo de vida de las plantas y de algunos hongos y algas. Es decir, el ciclo haplodiplonte significa que los organismos tienen una parte de su vida, el mismo organismo, o sea, tienen un ciclo, una parte es haploide y la otra es diploide. Y por meiosis se va a dar origen a las esporas que van a producir un organismo haploide, que es denominado gametofítico. Este va a diferenciar células que van a formar las gametas, que por fecundación van a formar un cigoto 2N y este cigoto va a dar origen a un organismo adulto denominado esporofito con un número completo de cromosomas. Esto, por ejemplo, este ciclo es el ciclo que está graficado como ejemplo, es en el caso de un helecho. Estos temas los vamos a volver a ver las siguientes clases cuando abordemos biología animal y biología vegetal. Bien, ahora nos interesa que hablemos sobre la meiosis, ¿cierto? Durante la interfase del organismo del ciclo celular, la célula pasa, como ya sabemos, como ya lo conocemos, pasa por los 3 periodos G1, S y G2. Se duplica el ADN, las proteínas, las organelas y todos los elementos necesarios para que la célula ingrese a la división celular. La meiosis, como dijimos anteriormente, se divide en 2 divisiones celulares. La primera, denominada reduccional, tiene estas fases: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 e intercinesis. La profase 1 es la fase donde hay muchos eventos muy importantes y lo vamos a ver con más detalle. Entonces, durante la prefase 1, durante el leptotene,
La cromatina comienza a condensarse en filamentos largos dentro del núcleo y este punto más oscuro, siempre la condensación de los cromosomas sexuales, son más adelantados, por eso se ven así, y se encuentra dentro del núcleo el nucleolo. Entonces el núcleo aumenta su tamaño y los cromosomas se hacen visibles. Los telómeros contactan con la membrana nuclear, se adhieren a esta envoltura a través de lo que se conoce como placa de unión o de adhesión. Es característico de las células animales que los cromosomas se dispongan formando un bucle cerca de la envoltura nuclear en la zona donde están los centríolos. Esta disposición se conoce como ramillete. Durante el cigoteno, los cromosomas comienzan a acercarse para poder aparearse a través de un complejo denominado sinaptinémico, dando como resultado lo que se denominan los bivalentes o tetrádas, asociándose 4 cromátidas por apareamiento de los cromosomas homólogos. Este es el complejo sinaptinémico, donde los homólogos se aparean, las cromátidas se aparean a través de este complejo sinaptinémico. Este proceso de apareamiento es muy exacto y preciso, ya que se produce punto a punto, específicamente con los grupos de los genes. El complejo sinaptinémico es una estructura proteica formada por 3 elementos, 2 laterales de 300 Armstrong de diámetro formados por ARN y proteínas básicas, y un elemento central de 100 a 300 Armstrong de diámetro formado esencialmente por proteínas ácidas. Luego del cigoteno continúa el paquiteno. En esta etapa de acortamiento progresivo y de enrollamiento de los cromosomas, la ordenación en ramillete que comenzó en el leptotene desaparece al final de esta etapa. Se produce un intercambio de segmentos entre cromátidas, se produce a nivel molecular. La consecuencia genética es el intercambio de alelos entre los 2 cromosomas homólogos que constituye el fenómeno de recombinación. El mecanismo de entrecruzamiento consiste en una ruptura transversal de las 2 cromátidas seguida de una transposición de cada fragmento de la cromátida homóloga y la subsiguiente fusión. En el entrecruzamiento participan 2 cromátidas de las 4 que forman la tetrada. Durante el proceso de diploteno son observables las cromátidas hermanas en su totalidad. Se observa el lugar de recombinación entre los cromosomas que se denominan quiasmas. Los cromosomas homólogos comienzan a separarse quedando unidos solamente a nivel de los quiasmas, que el quiasma es una consecuencia estructural del entrecruzamiento. Los quiasmas se desplazan hacia los extremos, por lo que la posición del quiasma puede no corresponder con el punto de entrecruzamiento. En esta etapa, el complejo sinaptinémico desaparece. Es una etapa larga de mucho tiempo, dura mucho tiempo. En el caso de la mujer puede durar desde el 5º mes de vida fetal y permanece bloqueada durante varios años hasta que tiene lugar la ovulación. La siguiente etapa es la diacinesis. Se produce la terminalización de los quiasmas, por lo que al final de esta fase los homólogos quedan solo unidos por los extremos. Los cromosomas se condensan aún más. Cada bivalente adopta una forma, una configuración
espacial debido a una rotación que permite disponer de los homólogos en planos que son alternativamente perpendiculares unos con otros entre los quiasmas sucesivos. Al final de la diacinesis y por lo tanto de la profase 1 de la meiosis viene marcada por la ruptura de la membrana nuclear y al final de la diacinesis el nucleolo desaparece. La fase de metafase 1, en esta fase los cromosomas están en su máxima condensación y se encuentran alineados en el eje ecuatorial de la célula en una manera al azar. Los microtúbulos del uso acromático se unen a los centrómeros y cada bivalente se dispone de forma que sus dos centrómeros homólogos estén situados uno a un lado del plano ecuatorial del otro homólogo hacia el otro lado del plano ecuatorial. En esto se diferencia la mitosis, pues aquí los cinetocoros de las cromátidas de un mismo homólogo irán a un mismo polo. Los diferentes bivalentes se orientan de forma independiente, de manera que pueden quedar colocados a un mismo lado de la placa ecuatorial. Los centrómeros paternos de un bivalente con centrómeros maternos en el otro bivalente. Entonces, en esta fase, los bivalentes se ubican en la placa ecuatorial y tienen un máximo de condensación. Durante la fase 1, los quiasmas se separan y el uso se acorta, por lo que los cinetocoros se separan y los cromosomas homólogos se separan. En esta fase es muy importante porque es el momento en el cual se reduce el número de cromosomas, es decir, se separan los cromosomas homólogos. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma permanecen unidas por sus centrómeros. En la telofase 1, las células hijas tienen la mitad del número de cromosomas, pero cada cromosoma tiene un par de cromátidas aún. Desaparece el uso mitótico, se forma la membrana nuclear y se divide el citoplasma, proceso denominado citocinesis. A continuación, se produce la intercinesis, que es un periodo corto, a veces se encuentra ausente, no ocurre síntesis de ADN y en ocasiones no se produce y la célula pasa directamente de la telofase 1 a la profase 2. La siguiente fase es la meiosis 2, denominada ecuacional. También tiene las mismas fases, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y finalmente la diacinesis. Durante la profase 2, los cromosomas comienzan a enrollarse, se acortan, se condensan, la membrana nuclear se rompe y las díadas se unen a las fibras del uso mitótico y comienzan a migrar hacia el plano ecuatorial. En la anafase 2, los bivalentes, los cromosomas univalentes, están alineados en el ecuador y comienza la anafase 2 cuando los centrómeros ya se han dividido y termina cuando los cromosomas llegan a los polos. Es decir, durante la anafase 2 se produce la separación de las cromátidas hermanas y cada cromosoma va a quedar con una sola cromátida. Finalmente, terminalizan, llegan a los polos, cada cromosoma, y en la telofase 2 están ubicados en los polos, los cromosomas, se desarrolla, se forma la membrana nuclear y el nucleolo, y ocurre la citocinesis. Por lo tanto, luego de las dos divisiones meióticas de una célula diploide, se van a obtener 4 células
con el número reducido de cromosomas. Además, cada una de estas células tiene mucha variabilidad genética ocasionada por la profase 1 durante el intercambio de material genético y en la anafase 2 y anafase 1 con la separación de los cromosomas homólogos en la anafase 1 y la separación de las cromátidas hermanas en la anafase 2. Por lo tanto, como consecuencia de la meiosis vamos a tener reducción del número de cromosomas de 2N a N, entrecruzamiento de las cromátidas a nivel molecular, segregación y distribución al azar de los cromosomas homólogos materno y paterno de manera independiente, formación de las células sexuales que luego van a llevar a la fecundación para la restitución a través del proceso de fecundación y formación del cigoto, la restitución del número completo de cromosomas típico de la especie. Si nosotros comparamos la mitosis y la meiosis, ¿cuáles son las semejanzas? Es que en ambos procesos la cromatina interfásica no se hace visible, se compacta para formar los cromosomas. Los componentes del citoesqueleto que intervienen en ambos procesos son los mismos, es decir, los microtúbulos, el uso mitótico, el anillo contráctil de actina, y en ambos procesos se produce tanto la división del núcleo, que es la cariocinesis, como la división del citoplasma, que es la citocinesis. Hay muchas diferencias entre ambos procesos. En la meiosis hay una sola duplicación de ADN. En la mitosis es un proceso corto. En la meiosis es un proceso que puede durar días hasta años, como en el caso de la formación de los ovocitos. En la mitosis, cuando se produce la segregación, cada cromosoma sigue un movimiento independiente del resto de los cromosomas. En la meiosis, los cromosomas homólogos guardan una estrecha relación entre sí al inicio de la división. En la mitosis, cada célula hija le es transmitida una copia exacta del genoma de la célula progenitora, excepto si hay mutaciones. En el caso de la meiosis, existen variaciones en el genoma de las células hijas. La posibilidad de que se formen dos gametos iguales es muy pequeña. Dijimos que la meiosis es un proceso de división celular que interviene directamente en la reproducción sexual. Los organismos que pueden crear descendientes de su misma especie utilizando una de las funciones de autoperpetuación es la reproducción. Esta función generalmente se clasifica como asexual o sexual. Para que haya reproducción del organismo completo, y hablando de una reproducción en el caso de las células eucariotas, de organismos eucariotes, primero tiene que haber una división a nivel molecular, que es la autoduplicación del ADN. A nivel celular, la división, cuando hablamos de reproducción, hablamos de mitosis y de meiosis. Y a nivel de organismo, la reproducción puede ser asexual o sexual. La mitosis es la que interviene directamente en la división, en la reproducción asexual, y indirectamente también interviene la mitosis, pero la meiosis es la división por excelencia de la reproducción sexual. Por ello es que vamos a hablar sobre la gametogénesis. La gametogénesis se lleva a cabo en donde en las gónadas, en el caso del macho se denominan testículos y de la hembra se denomina ovario, y se produce a partir de células germinales primitivas denominadas gonias o gonocitos. El objetivo de este proceso es reducir a la mitad el número de cromosomas de los gonocitos a través del proceso meiótico y obtener células funcionalmente aptas para la reproducción, las que a través de la fecundación restablecerán el número diploide de cromosomas. Pasaremos a explicar la gametogénesis en los seres humanos, teniendo en cuenta que con algunas diferencias este proceso se cumple de manera similar en todos los vertebrados e incluso en los invertebrados.
Vamos a hablar de la ovogénesis, es decir, la producción de óvulos. La ovogénesis, durante el periodo de vida embrionario de las hembras, poseen en sus ovarios gran cantidad de folículos primarios. El ovario está formado por epitelio germinativo y se encuentra en la superficie de los ovarios. Las ovogonias, que son las células inmaduras que se dividen por mitosis, y están rodeadas por una capa de célula folicular o granulocitos. Estas, en el tercer mes de vida intrauterina, las ovogonias se diferencian generando ovocitos primarios que quedan detenidos en una etapa temprana de la meiosis, como dijimos anteriormente, en la profase 1. Posteriormente, en la pubertad, los ovocitos primarios terminan de dividirse y forman los ovocitos secundarios y un corpúsculo polar. El ovocito secundario madura después de la fecundación, produciendo un óvulo y un segundo corpúsculo polar. Es decir, que la meiosis 2 ocurre en el ovocito secundario y a partir de allí se va a generar el óvulo y un corpúsculo polar. Los corpúsculos polares no son células activas, sino que se reabsorben. Se produce el óvulo, es esta estructura, este es un corte de tejido de un ovario, donde se observa, este es el citoplasma, el núcleo, una zona pelúcida, y todas estas son tejidos que los acompañan al óvulo. También es un corte de tejido con un colorante hematoxilina o eosina, donde se ve un folículo primario. A partir de allí se desencadena la ovulación. En el caso de la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides, en el caso de los humanos, comienza en la pubertad y se prolonga hasta una edad avanzada y ocurre en los órganos denominados testículos. Se lleva a cabo en los tubos seminíferos del testículo y las células germinales primitivas, las espermatogonias, se multiplican por mitosis para asegurar un suministro continuo de las mismas. Las espermatogonias son diploides y tienen en el humano 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, denominados X e Y. Las espermatogonias se diferencian en espermatocitos primarios. Las espermatogonias y los espermatocitos primarios siguen siendo células diploides. Tienen 23 pares de cromosomas. Se produce a partir de allí, de los espermatocitos primarios, la primera división meiótica y dando como resultado 2 espermatocitos secundarios que ya son haploides y tienen 23 cromosomas. Finalmente, sucede la segunda división meiótica y se producen un total de 4 células denominadas espermatozoides. Estas células son muy altamente especializadas y sufren todo un proceso de maduración. Durante la diferenciación del espermatozoide, el núcleo pierde agua y se contrae, y los cromosomas se concentran en un pequeño volumen formando la parte principal de la cabeza, el núcleo. Las vacuolas del aparato de Golgi se acercan a uno de los polos del núcleo para formar el casquete o acrosoma.
El resto del citoplasma da origen a la pieza media y a la cola. El centríolo migra desde las cercanías del núcleo hacia la membrana celular y se divide en dos. Uno de ellos origina el cuerpo basal y el otro se ubica nuevamente junto al núcleo. La función del espermatozoide es alcanzar el óvulo y fusionarse con él, permitiendo el inicio del desarrollo, transmitiendo al embrión los genes paternos. Por lo tanto, un espermatozoide está formado por una cabeza, un cuerpo, una cola o flagelo y la parte final. Esta zona está formada por una parte muy importante que contienen las mitocondrias, que son las que proveen la energía para la movilidad de la célula. Esta es una foto de un microscopio de cómo se ven los espermatozoides. A continuación les dejo una autoevaluación donde podrán comparar la ovogénesis y la espermatogénesis teniendo en cuenta estas características. Esta es la bibliografía recomendada. Muchas gracias por su atención.